7:43 de la mañana, estamos en nuestra tercera entrevista con el tema Reglamento Uso Progresivo de la Fuerza. Este reglamento, hay que recordarles a la ciudadanía que fue aprobado en julio del 2014. En base a este tema vamos a conversar con el doctor Vinicio Rosillo, experto en Derecho Penal. Doctor Rosillo, bienvenido a Acerca Televisión. Buenos días. Coméntenos, ¿de qué se trata el Reglamento del Uso Progresivo de la Fuerza? ¿A quiénes está dirigido principalmente? Este reglamento se genera en el año 2014, está enfocado específicamente al accionar de la Policía Nacional a propósito de hechos violentos que se cometieron alrededor de ese tiempo en el Ecuador. Para poner un poquito en contexto, que la ciudadanía nos pueda entrelazarse para la entrevista, esto se refiere, por ejemplo, al caso que hubo en Ibarra, donde hubo un femicidio el año anterior, donde la policía, mucha gente le reclamaba a la policía por qué no actuó y por qué a vista y paciencia de la policía se asesinó una persona. Y también hace pocos días, aquí también en el sector de la Che Guevara, la policía actuó progresivamente hiriendo a una persona en circunstancias para precautelar a los miembros policiales y también al orden de este sector. Más o menos por ahí, para que la gente entre en contexto, doctor. Sí, es importante destacar la importancia de fijar los límites del accionar de un cuerpo armado o un cuerpo de resistencia oficial como es la policía, también las Fuerzas Armadas e inclusive el sistema de seguridad penitenciaria con su cuerpo de seguridad penitenciaria. Se fijan los parámetros de respuesta frente a una agresión que genera un riesgo. Esto es lo que hace ese reglamento. Al existir actos violentos o posiblemente que puedan generar una afectación a las personas o a los bienes, se deben determinar cuáles son los parámetros que debe observar el cuerpo policial, que de manera general es un cuerpo armado inclusive, para poder dar una respuesta proporcional y racional a la ciudadanía. En una entrevista a otros profesionales en otros medios de comunicación se hablaba, por ejemplo, que se desconocía este reglamento por parte de los miembros policiales. Ahora el Ministerio, a través del gobierno nacional, a través del Ministerio, está capacitando a los miembros policiales principalmente para que puedan ejecutar este tipo de acciones que son que la Constitución mismo lo respalda. El reglamento está publicado en el registro oficial en el año 2014 y por lo tanto es de conocimiento general. Se entiende que la ignorancia de la ley no excusa persona alguna, por lo tanto se encuentra en vigencia y debe ser cumplido. Se han determinado los parámetros específicos en los que se debe dar la actuación policial frente a una situación de riesgo, cuáles son las situaciones de riesgo, en qué momentos opera, inclusive se determina específicamente se explica el significado de cada uno de los términos que se utilizan en ese reglamento. Me parece una normativa bastante completa al respecto. ¿Los policías pueden actuar? Bueno, en base a este reglamento se conoce que sí, pero ¿cuáles son las consecuencias posteriores para un policía que actúa en defensa propia o para precautelar la vida de una tercera persona? El policía en el ejercicio de sus funciones debe actuar frente a una situación de riesgo que genere. Pero existe una temor afectación. igual por parte de los policías. En cumplimiento de sus funciones, el policía debe actuar. ¿En qué medida debe actuar? El reglamento orienta 5 parámetros específicos. El primero es la simple presencia policial, que le entiende ya disuasiva. Esta presencia policial no solamente es la presencia física del policía, sino inclusive de un patrullero policial. El segundo es el diálogo, inclusive disposiciones verbales, que debe cumplir la persona que está en una situación de agresividad. El tercero ya es el sometimiento físico. Miren que el tercer punto, recién el tercer nivel o la tercera escala, es la de someter físicamente a la persona. La cuarta es la de uso de armas no letales, entiéndase el tolete, el gas, inclusive las pistolas eléctricas y armas que inclusive no tienen municiones letales. Y el quinto nivel es el uso de armas letales. Ahora, ¿cómo saber cuándo reaccionar y en qué nivel de estos se debe utilizar para poder dar esa respuesta? El mismo reglamento determina que existen varios niveles de agresión o de situación de riesgo por parte de la persona que está tornándose de una manera violenta. Hace algunos días también en Guayaquil se suscitó la muerte de un presunto antisocial, un joven, un menor de edad, y ahí hubo cola en ese caso. Por ejemplo, el abogado Argüello, que era parte del tema judicial, renunció. ¿Por qué? Porque él había aplicado y no había
ordenado la prisión preventiva en este caso. ¿Cómo analiza usted ese tema? Cuando un policía en el ejercicio de sus funciones debe reaccionar y utilizar el uso progresivo de la fuerza, debemos recordar que en el Código Orgánico Integral Penal se determinan parámetros también en el ámbito de los tipos penales, el delito de extralimitación en el ejercicio de las funciones, que justamente se refiere al hecho en el cual un policía, un servidor policial, también vale decir de las Fuerzas Armadas o del Cuerpo de Seguridad Penitenciaria, se extralimitan en el uso progresivo de la fuerza, van más allá de lo racional y de lo necesario. Ahí incurrirían en el cometimiento de un delito si se generan lesiones o si se causa la muerte de esa persona. Sin embargo, que se realicen actuaciones de esta naturaleza no supone de que el policía o estos otros miembros de los cuerpos de seguridad no deban ser investigados. En el presente caso que usted refiere, seguramente se aperturó una investigación y a propósito de eso se pueden ordenar o no medidas cautelares. Es ahí cuando el juez, en el ejercicio de su rol garantista, debe medir la necesidad de otorgar esa medida o no a quien en el ejercicio de sus funciones posiblemente se extralimitó o cumplió sus acciones dentro del marco legal. Eso es lo que se está investigando en un proceso penal. Listo, doctor Vinicio Rosillo, muchas gracias. Este tema es muy interesante y muy amplio. Abordaremos en otros espacios de Saracay Televisión para que la ciudadanía conozca un poco más cómo es el uso progresivo de la fuerza, tanto en la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y también el tema de los guías penitenciarios.